Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque está lleno de drama, misterio y sí, un poquito de chisme del bueno. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, de Method Demir y una supuesta foto prohibida que ha estado rondando por internet. ¿Qué ocultan realmente estos dos talentosos actores turcos? ¿Es todo lo que parece o hay algo más detrás de este escándalo? Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores favoritos. Y si les gusta el vídeo de hoy, denle un like para que pueda seguir trayéndoles este tipo de contenido. Ahora sí, empecemos. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Madrugador traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y shippeadas por el público. La gente se enamoró de su relación en la ficción y, naturalmente, comenzaron a especular sobre si había algo más allá de la actuación. Los rumores de un romance en la vida real eran constantes, alimentados por miradas cómplices, gestos cariñosos fuera de cámara y, por supuesto, por el deseo ferviente de los fans de verlos juntos. Durante el tiempo que estuvieron grabando Erkenci, la prensa y los paparazzi no les perdieron pisada. Cada salida, cada cena, cada momento compartido era analizado minuciosamente en busca de alguna señal que confirmara su relación. Y aunque ambos siempre negaron tener algo más que una gran amistad y profesionalismo, la llama de la esperanza para sus seguidores nunca se apagó. Incluso después de que la serie llegara a su fin, las especulaciones persistieron. La serie en sí, un torbellino de romance y comedia, sirvió como el caldo de cultivo perfecto para estas fantasías. Can Yaman, con su carisma arrollador y físico imponente, encarnaba el ideal del galán turco moderno. Demet Özdemir, con su belleza natural y talento actoral, se convirtió en la heroína romántica por excelencia. Su conexión en pantalla era innegable y los guionistas supieron explotarla al máximo, creando escenas memorables que alimentaron la imaginación del público. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Recientemente una fotografía supuestamente prohibida de Can y Demet comenzó a circular por internet. Esta imagen, según las fuentes que la difundieron, mostraba a los actores en una situación comprometedora, insinuando una relación íntima que habían mantenido en secreto. La foto generó un revuelo enorme entre los fans, dividiéndolos entre aquellos que creían que finalmente se había revelado la verdad y aquellos que la consideraban falsa o una simple estrategia para generar controversia. La rapidez con la que se propagó la imagen fue asombrosa, gracias al poder de las redes sociales y la viralidad inherente a este tipo de contenidos. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en trending topics a nivel mundial, y los foros de fans se llenaron de debates acalorados. La foto se convirtió en el tema de conversación del momento, eclipsando incluso las noticias sobre sus proyectos profesionales. Pero, ¿qué tan creíble es esta fotografía? ¿Es realmente una prueba irrefutable de su romance o hay motivos para dudar de su autenticidad? Para empezar, es importante señalar que la calidad de la imagen es bastante mala. Está borrosa, pixelada y no ofrece una vista clara de los rostros de las personas que aparecen en ella. Esto, por supuesto, levanta sospechas de inmediato. En la era de la inteligencia artificial y los programas de edición fotográfica, es relativamente fácil manipular imágenes y crear montajes que parezcan reales. Los deepfakes, por ejemplo, han demostrado ser capaces de suplantar identidades de manera convincente, lo que hace que sea cada vez más difícil discernir entre lo real y lo falso. La posibilidad de que la foto sea producto de una manipulación digital es, por lo tanto, una hipótesis que no se puede descartar a la ligera. Además, no hay ninguna fuente confiable que haya verificado la autenticidad de la fotografía. Los principales medios de comunicación turcos, conocidos por seguir de cerca la vida de estos actores, no han publicado nada al respecto. Esto sugiere que o bien la fotografía es falsa, o bien los medios tienen pruebas de que no es legítima y prefieren no darle difusión. Los medios de comunicación en este tipo de situaciones suelen ser cautelosos y evitan publicar información no verificada que pueda dañar la reputación de las personas involucradas. La ausencia de una confirmación oficial por parte de los medios turcos es, sin duda, un factor que resta credibilidad a la fotografía. También hay que tener en cuenta que los medios de comunicación
Turcos en ocasiones pueden autocensurarse para evitar problemas con el gobierno o con figuras influyentes de la sociedad. Otro punto importante a considerar es el contexto en el que surgió esta fotografía. Coincide con el lanzamiento de nuevos proyectos tanto de Can como de Demet. Can ha estado trabajando en varias series y películas, mientras que Demet también ha estado ocupada con nuevos proyectos televisivos. No sería sorprendente que la difusión de esta fotografía fuera una estrategia de marketing para generar publicidad y aumentar el interés en sus carreras. La controversia vende y una fotografía escandalosa puede ser una forma efectiva de atraer la atención del público. La industria del entretenimiento es notoriamente hábil en el uso de estrategias de marketing controvertidas para generar expectación y aumentar la visibilidad de sus productos. La difusión de rumores, la creación de polémicas y la filtración de información confidencial son tácticas comunes que se utilizan para captar la atención del público y generar interés mediático. Sin embargo, también es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son seres humanos con vidas privadas. Tienen derecho a mantener su intimidad y a decidir qué aspectos de su vida personal quieren compartir con el público. Incluso si la fotografía fuera real, no tenemos derecho a juzgarlos ni a invadir su privacidad. El hecho de que sean figuras públicas no les quita su derecho a la intimidad. La privacidad es un derecho fundamental que debe ser respetado, incluso en el caso de las celebridades. La obsesión por la vida privada de las figuras públicas puede llevar a situaciones de acoso y hostigamiento que pueden tener consecuencias devastadoras para su salud mental y emocional. Ahora profundicemos un poco más en la relación entre Can y Demet. A pesar de que siempre han negado un romance, es innegable que existe una gran química y complicidad entre ellos. Se les ha visto reír, bromear y apoyarse mutuamente en numerosas ocasiones. Durante la grabación de Erkencikus pasaban muchas horas juntos, lo que sin duda fortaleció su amistad. La amistad entre compañeros de trabajo es algo común en la industria del entretenimiento, especialmente cuando se trata de actores que comparten largas jornadas de rodaje y conviven en un ambiente de alta presión. La amistad puede ser una fuente de apoyo emocional y camaradería que ayuda a sobrellevar los desafíos del trabajo. Algunos rumores incluso apuntaban a que Can estaba muy enamorado de Demet, pero que ella no correspondía a sus sentimientos. Otros decían que ambos eran muy celosos de su privacidad y que preferían mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que su relación siempre ha estado rodeada de misterio y especulación. La presión mediática puede ser un factor determinante en la decisión de las celebridades de mantener sus relaciones en secreto. La exposición constante a la atención pública puede ser abrumadora y puede generar estrés y ansiedad. Algunas celebridades prefieren mantener sus relaciones en privado para proteger su intimidad y evitar el escrutinio público. Y hablando de especulación, no podemos ignorar el impacto que tienen los fans en este tipo de situaciones. Los fans de Can y Demet, conocidos como Candem, son extremadamente apasionados y comprometidos con su pareja favorita. Han creado comunidades online, comparten fanfics, editan vídeos y organizan eventos para celebrar su amor. La presión de los fans puede ser abrumadora para los actores, y es posible que hayan influido en su decisión de mantener su relación en privado, si es que realmente existe. La cultura del fandom puede ser intensa y a veces incluso tóxica. La presión de los fans puede ser abrumadora y puede llevar a situaciones de acoso y hostigamiento. Es importante que los fans recuerden que las celebridades son seres humanos con vidas privadas y que deben respetar su intimidad. Ahora bien, volviendo a la fotografía prohibida, ¿qué podemos concluir de todo esto? En mi opinión, hay muchas razones para dudar de su autenticidad. La mala calidad de la imagen, la falta de verificación por parte de fuentes confiables y el contexto en el que surgió sugieren que podría tratarse de un montaje o una estrategia de marketing. Sin embargo, también es posible que la fotografía sea real y que Can y Demet hayan preferido mantener su relación en secreto. La verdad puede ser más compleja de lo que parece a simple vista. En última instancia, la verdad solo la conocen ellos. Y tienen derecho a guardársela para sí mismos. Como fans podemos admirar su trabajo y disfrutar de su química en la pantalla, pero debemos respetar su privacidad y no invadir su intimidad. La admiración no debe confundirse con el derecho a invadir la privacidad de las personas. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo perfecto de cómo la fama y la especulación pueden afectar la vida de las celebridades. La presión de los medios, las expectativas de los fans y la falta de privacidad pueden ser difíciles de manejar.
Es importante recordar que detrás de las cámaras y los flashes hay seres humanos con sentimientos y emociones. La fama puede ser un arma de doble filo. Así que, ¿qué ocultan realmente Can Yaman y Demet Özdemir? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que son dos talentosos actores que han cautivado al público con su trabajo y su química en la pantalla. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. El talento y el trabajo son lo que realmente definen a un artista. En resumen, hoy hemos analizado la controversia en torno a la supuesta foto prohibida de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos examinado las pruebas, los rumores y las especulaciones, y hemos llegado a la conclusión de que hay muchas razones para dudar de la autenticidad de la fotografía. También hemos hablado sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de no invadir su intimidad. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante mi análisis. Si tienen alguna opinión o comentario sobre este tema, déjenlos abajo en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Además, quiero recordarles que siempre hay que ser críticos con la información que consumimos en Internet y que no debemos creer todo lo que vemos. Es importante verificar la información antes de compartirla y de formar una opinión al respecto. La desinformación es un problema grave que puede tener consecuencias negativas para la sociedad.